Bienvenidos a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a ver el contenido del cuarto envío del coleccionable Warhammer 40.000 Imperium. Empezamos. Aquí tenemos el fascículo número 9 de la colección y tenemos todo su contenido. Primero vamos a ver, antes de ver el fascículo, vamos a ver, se incluyen en, to- todas estas peanas para los dos enjambres y para los 4 guerreros. Y se incluye también la matriz, esta matriz que tenemos aquí, donde te viene para montar lo que son los guerreros necrones, con los diferentes tipos de armas y todo esto. Todo esto lo veremos ya más adelante en el vídeo. Vamos a ver ahora lo que tiene el fascículo. Lo primero que nos encontramos es un desplegable, donde te viene hablando un poco de los capítulos de Marines Espaciales, de la organización que tienen, de la estructura de los capítulos y de los compañeros y te habla un poco de los marines, de los diferentes capítulos de marines espaciales. Esta imagen que vemos aquí es la versión renovada de una imagen clásica, de la imagen clásica de los puños carmesíes. Esto es la reinvención como Primari, que está bastante chula. Y tenemos aquí este desplegable en el cual se muestra lo que hemos dicho antes, lo que es la batalla que enfrentó a la Guardia de la Muerte contra los ultramarines. La verdad es que está muy chulo. Está bastante chula este desplegable. Pero me sigue faltando que me faltan los mapas. A ver cuándo sacan los mapas. Ya dentro del fascículo, lo primero que vemos es que te viene explicando qué es lo que son las falanges de los guerreros y las diferentes armas que usan y diferentes tipos de los diferentes tipos de iconografía en el tema de glifo que llevan las diferentes falanges. Y aquí tenemos una hoja, un registro de batalla de lo que son este tipo de guerreros de clones. Aquí nos habla un poco de los escarabajos canópticos, que es lo que son, los diferentes tipos, y tenemos lo mismo, un registro de batalla. Aquí empezamos ya con los ultramarines. Y nos viene hablando un poquito sobre ellos. Y sobre todo, viene aquí una imagen de la Guardia Victory. Y nos viene explicando un poco qué es lo que son, qué es lo que es. Y aquí te viene, estos 4 marines que te vienen aquí, al final los he reconocido y son los que salieron en la primera edición de Space Marine Hero. Los cuatro de los marines espaciales que salieron en esa serie. Aquí tenemos la era de las brujas, nos viene hablando un poco de lo que es la disformidad y los diferentes tipos de sitios que hay, de las diferentes facciones. Y aquí te viene hablando un poquito más de historia como una especie de relato de los necrones. Aquí te viene hablando, aquí te viene el montaje de las miniaturas, cómo van montadas las miniaturas, el tipo de peana que usan, las diferentes armamentos que usan. Te dice que va a montar 5 de un tipo y 5 de otro, porque es que aquí te viene el montaje de los dos fascículos, de este fascículo y del siguiente que vamos a ver. Y aquí tenemos ya las miniaturas totalmente terminadas. Te viene otra partida más, te viene la novena partida, donde te viene hablando un poquito, usa el tablero pequeño, este es el tablero pequeño, y te viene hablando un poco más de las reglas. Poco a poco van añadiendo más cosas, yo creo que ya están las reglas completas. Y aquí te viene ya explicando el turno de cada una de las dos facciones, con las fuerzas que se van a enfrentar. Y con eso, aquí acaba este número. Y tenemos el fascículo número 10.
Y tenemos, lo primero que tenemos es que es la segunda parte del fascículo 9, que te viene la segunda parte de las miniaturas del fascículo 9. Y tenemos de nuevo peanas, esta vez son 6 peanas de 32 milímetros y una de 40 que es para el enjambre, para el enjambre. Vamos a dejar aquí esto y tenemos la segunda matriz donde podemos montar más miniaturas. Ya en el fascículo tenemos, lo primero que tenemos que nos empieza a explicar un poco es los nombres de las armas y el equipo de los ultramarines y cómo generar ese nombre. Tanto las armas a distancia como las armas cuerpo a cuerpo. Te viene hablando aquí de un poco de las armas a distancia de los ultramarines, de las diferentes armas que usan, tanto las armas Volter, las de plasma, de fusión o las armas lanzallamas. Y otros tipos diferentes de como las armas automáticas, las armas láser, las volquites, las armas gravitatorias y las granadas. Aquí te viene hablando de las legiones necronas, porque está más o menos cómo se forman las legiones necronas, y te viene hablando de los diferentes tipos de guerreros, ya sea inmortales, omnicidas, guerreros y las cuchillas de la necrópolis. Aquí ya empieza el tutorial de pintura de las miniaturas que se han entregado tanto en este número como en el anterior. Y nos enseña a pintarlas con los diferentes pinturas que se han ido entregando poco a poco en el coleccionable. Aquí tenemos la partida número 10, en la cual va a enfrentar los guerreros necrones contra los intercesores de asalto. Es el tablero grande, el que vemos, y te explica cómo usar las unidades, cómo se mueven las unidades. Ya empieza aquí lo que es la parte de juego más parecida a lo que es en realidad Warhammer 40.000. Al usar las unidades, la coherencia de unidades y todas estas cosas. Aquí tenemos las hojas de datos con las diferentes armas que llevan, una referencia de reglas, cómo se usan las reglas que se han incluido en esta colección. Y te viene aquí hablando las secuencias de ataque, el tipo de combate, lo que son las armas. La verdad es que está bastante bien explicado. Y aquí ya te viene la partida en sí. Tanto el primer turno de los marines espaciales como el primer turno de los necrones. Y el principio del segundo turno de los marines espaciales. Y con esto ya acaba este fascículo. Aquí tenemos el fascículo número 11 de la colección, en el cual nos incluye, además de una miniatura, nos incluye este pincel. Es un pincel para pincel seco. La verdad es que está bastante bien, yo lo he usado y la verdad es que se maneja bastante bien este tipo de pincel. Aparte de este tengo dos más, creo que dos más. Tenemos también la peana de 40 del personaje, porque tenemos un psíquico, primer personaje psíquico, que es una miniatura de un bibliotecario en una armadura fuego. La verdad que es una miniatura bastante chula y que está bastante bien. Ahora aquí nos viene explicando, ya en el fascículo, nos viene explicando un poco qué es lo que es el bibliotecario en armadura fuego. Nos viene explicando un poquito qué es el arma que usa, la capa y lo que es la capucha psíquica. Nos viene así un poquito de trasfondo, las insignias del librario, la insignia de la campaña. La verdad es que está bastante bien. Y aquí tenemos el registro de batalla con los poderes, tanto los poderes que puede llevar, los diferentes poderes a los cuales puede llevar. Esta hoja está bastante chula, está bastante bien. Me gusta bastante cómo está hecha la hoja. Y cómo de un vistazo ves todo lo que tiene el personaje. Aquí te viene hablando de los marines espaciales del librario. Te viene hablando del librario, que es lo que es el librario, te lo explica.
los diferentes rangos que hay dentro del librario, desde el más alto, que es el bibliotecario jefe, hasta el más bajo, que es el acólito. Te viene hablando un poco de las disciplinas psíquicas y te viene hablando del fuego brujo y lo que son las llamas disformes. Aquí te viene ya hablando de los equipos de los necrones, de lo que son las armas que llevan, las diferentes armas que llevan, las armas de combate. Y aquí te viene explicando cómo montar esta miniatura. Esta miniatura no es de fácil montaje, como las anteriores que hemos visto. Eh, como muchas de las que se han entregado ahora, sino que necesita pegamento a la hora de montarlo. Y aquí te viene explicando un poquito cómo cortar las piezas frágiles, las piezas, y también te viene explicando cómo cómo usar el quitar rebabas, para quitarle las rebabas que pueda tener la miniatura. Y sobre todo lo que son lo que es las conexiones con las matrices y las pocas rebabas que pueda tener. Y aquí te viene explicando el montaje de la miniatura, que pese a ser una miniatura que usa pegamento, no es complicado montarla. No tiene muchas piezas, es bastante sencillita de montar. Aquí tenemos cómo pintar este bibliotecario. Tenemos que nos damos cuenta de una cosa, que usa la primera pintura que usa, que es la pintura base de Abaddon Black, y la usa a modo de capa de imprimación. Aunque aquí te ponga que es una capa base, en realidad la usa como si fuese una capa de imprimación, lo cual es bastante interesante, que ya no solamente es que usemos la pintura como un color base, sino que la usamos como una especie de imprimación. Y aquí te viene ya pintando con el color que tiene que tener ya lo que es la armadura y todo esto. Aquí te explicando cómo pintar la capa y los diferentes detalles con Coraz White y Retributor Armor. Y aquí te muestra cómo tiene que terminar la miniatura hasta con las pinturas que tenemos hasta ahora. Te viene hablando de una nueva misión, la partida 11, donde se enfrenta los marines espaciales y los necrones. Tenemos el bibliotecario, el guardia real y los enjambres canópticos de escarabajo. Y te viene explicando cómo volar, cómo vuelan estas unidades. Te viene explicando el turno de los marines espaciales, tanto lo que es el movimiento, poderes psíquicos, disparos. Aquí te viene hablando de la carga y del combate. Y aquí de los necrones exactamente igual. Movimiento, disparo, carga y combate. En el turno 1. Y aquí tenemos el turno 2 de los marines espaciales. Y con esto acaba este fascículo. Bien, en el fascículo número 12, lo primero que tenemos son 3 pinturas. Tenemos el Shade Agra, el Agra Hair Shade, que es una tinta, un shade. Tenemos la base Screamer Pink. Y tenemos el primer layer que nos entregan en la conexión, que es el Canopter Alloy, que es un layer metálico. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene este fascículo. Aquí nos viene hablando la continuación de las armas de los necrones y el equipo de los necrones. Te viene hablando de eso, de diferentes tipos de cómo generan los nombres de las armas y eso, y esas cosas. Aquí ya te viene hablando de trasfondo del Imperio Nihilus. Te viene explicando qué es lo que es el Imperio Nihilus y cómo se crea el Imperio Nihilus. Y te explica qué es lo que es el guantelete de Nazmund y quién es el señor y quién es el que manda en la zona del Imperio Nihilus, que es Dante
el señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Aquí te viene hablando un poco de lo que son los planetas capitulares. Y aquí te viene hablando de lo que son los mundos en los cuales están los marines espaciales. Te viene hablando de los mundos. Pero aquí en esta parte, muy interesante, te viene hablando de las fortalezas monasterios. Y te viene hablando de los capítulos basados en flotas. Y curiosamente, los capítulos que mientan son los templarios negros, los lamentadores y los cuervos sangrientos. Uno de mis ejércitos principales que tengo es precisamente los cuervos sangrientos. La verdad es que me ha gustado bastante que se miente en esta colección a los cuervos sangrientos. Aquí nos viene hablando ya de las facciones. Y tenemos el primer vistazo a los demonios del caos, los diferentes dioses, los 4 dioses del caos. Y aquí ya te viene empezando a cómo pintar con las pinturas que te vienen en este número. Primero te explica las pinturas Shade, cómo se usan las pinturas Shade. Y aquí ya usa lo que es la Shade para darle color a lo que son las armas y todo esto, todo lo que es lo que son las bases, las piedras que hay en las bases y lo que es usar el Screaming Pink para los sellos de pureza que llevan los marines espaciales, para los pomos de las armas y para el pomo de las armas. Y aquí tenemos cómo quedarían cada una de las miniaturas que se han entregado hasta ahora, aplicando estos dos colores. Aquí te viene hablando de lo igual, pero de los necrones. Te viene explicando un poquito cómo usar el Atlas Earthshade y el Canoste Aloy como layer. Y aquí te viene explicando el uso de esta pintura del Canoste Aloy como capa base, para dar una capa base sobre el color en el cual habían sido imprimados los necrones. Y aquí aquí tenemos una galería de cómo están al final de las miniaturas. Tenemos la partida número 12, que volvemos al tablero pequeño, en el cual enfrenta, entre otros, al líder de los necrones contra el capitán. Vemos aquí cómo está. Además usa guerreros necrones con rifles Gauss y intercesores de asalto. Aquí te vienen todo lo que son las reglas completas. Y aquí ya te empieza a contar lo que es la partida. ¿Cómo es esta partida? Con movimiento y disparo. Porque el turno 1 de los marines espaciales, que es el capitán. Movimiento y disparo. La carga y el combate. Y aquí acaba con el turno 1 de los necrones. Y con esto termina este círculo.
Vamos a ver el contenido el contenido de este envío. Eh, Como podéis observar aquí, pues tenemos bastantes cositas que vamos a ir viéndolas poco a poco ahora con unas imágenes más cercanas. Vamos a empezar por las pinturas. Las pinturas se incluyen en el número 12 y el pincel este que veis aquí, el pincel seco, para un pincel seco, se incluye en el número 11. ¿Qué puedo decir? El pincel es un pincel que está bastante bien. Yo tengo lo he usado, tengo anteriores, lo he usado bastante y está bastante chulo, está bastante bien el pincel. Y tenemos tres pinturas. Tenemos por un lado una base que es el Screaming Pink, que básicamente sirve para, para dar capas base a lo que son los pomos de las espadas y los sellos, y los sellos de pureza de los marines espaciales. Tenemos un lavado, el Shade Agra Hair Shade, que es, que es básica, que sirve para oscurecer y ensuciarme las miniaturas, darle una capa de suciedad. Sobre todo es bastante útil a la hora de usarlo con los metalizados, que te da un aspecto más oscuro, más sucio. Y está bastante. Es uno de estas pinturas que hay que tener, sí o sí. Es un básico. Esta pintura, este lavado es uno de los básicos. Y por último, tenemos un layer. Tenemos el primer layer, que es el canote Alloy. Este es un metalizado más clarito. Es una mezcla entre bronceado, un bronceado muy clarito y un metalizado. Y sirve básicamente para como luz, pues se puede usar como luz o bien como capa base más clara para las miniaturas. Vamos a ver ahora, y ahora vamos a ver el contenido de dos fascículos, del fascículo 9 y del fascículo 10. En estos dos fascículos, pues nos vienen los guerreros necrones. Nos vienen los guerreros necrones y lo que son los enjambres de canópticos. Vamos a ver primero los guerreros necrones. Aquí tenemos, por ejemplo, los he montado de dos formas diferentes. Uno los he montado con el rifle Gauss y otro los he montado con los cañones Gauss. Los he montado de tal forma que se difieran porque los he montado con diferentes cabezas y con diferentes armas. Lo bueno de esta matriz, estas dos matrices de las cuales vamos a hablar ahora, eh, van a salir dos matrices más, con lo cual podemos montarlas al contrario. Estas miniaturas que, por ejemplo, yo he montado aquí con los rifles, las se pueden montar con los cañones, y las próximas que vamos a ver, que son estas, se pueden montar estas las he montado con los cañones y las próximas las montaré con rifles, con diferentes opciones de cabeza. La verdad es que estas miniaturas en sí, y tenemos esto. Yo las he montado, 5 las he montado con una matriz, las he montado con los rifles y la otra matriz la he montado con los cañones. Estas dos matrices, te incluyen los tres enjambres de escarabajo canópticos. Y la verdad, están bastante chulas. Tengo que decir, en general, de, de estas miniaturas, que es que están bastante bien, bastante chulas. Estas miniaturas se incluyeron en la caja de Indomitus. Esto viene de la caja de Indomitus. Son miniaturas de fácil montaje, que no requiere no requiere mucho comerte el coco a la hora de montarlas. Son además de estas que de clic. Eso sí, aquí sí he tenido que en algunos momentos, pues algunas cabezas no encajaban bien y las he tenido que pegar. Así como uno de los brazos, el brazo el brazo derecho, ponerle un puntito de pegamento para que cogiese bien el brazo. Porque algunas veces no cogía bien. Por lo demás, las miniaturas son chulísimas, como podéis observar en la foto.
Tienen una cantidad de detalle tremendo y están muy, pero que muy, muy bien. La siguiente miniatura que vamos a ver es la del bibliotecario. Eh, esta miniatura es una miniatura no es de fácil montaje, sino que es una miniatura que necesitas pegamento, pero aún así y todo no es una miniatura muy complicada de pintar, o sea, de montar, porque son pocas piezas, pueden ser a lo mejor 5 o 6 piezas a la hora de montar la miniatura. Como podéis observar, es una miniatura que tiene un montonazo de detalles, está muy bien, está muy chula. Y esta miniatura originalmente venía en la caja de Lanza Sombría. La caja de Lanza Sombría fue la última caja de la campaña de Vigilus, que salió antes del último libro de la campaña de Vigilus, donde nos cuenta un trasfondo donde nos cuenta cómo un grupo de marines espaciales encuentra en un planeta, encuentran que los caóticos han montado un mundo forja. Entonces, cuando llegan allí y lo descubren, pues intentan destruir el mundo forja. La verdad es que el trasfondo de esa campaña, de esa parte de la campaña, está bastante chulo y está bastante bien. Eh, ¿Qué puedo decir? Pues como os he dicho antes, la miniatura es tremenda. Es una miniatura, es un bibliotecario en armadura fuego, que son las armaduras que usaban originalmente los River, y después y todas las miniaturas que incluyen en esta caja, que incluía un capitán, un teniente, por parte de los marines. Incluía un capitán, un teniente, incluía también lo que era una unidad de Infiltrator, una unidad de Eliminator y una unidad, no recuerdo el nombre, de los que llevaban unos fusiles, unos cañones, unas miniaturas que son marines espaciales con una armadura fuego, pero pesada. Y que incluyen con unos retroreactores. Van a salir en el coleccionable. Van a salir todas estas miniaturas. Las miniaturas que se incluyen en esta caja, muchas de ellas van a salir en el coleccionable. Y cuando vayan saliendo las vamos a ir viendo y os las voy a ir comentando. A nivel general, bien, pues después de haber visto esto, después de haber visto las miniaturas, los fascículos pues siguen en su línea. La verdad es que están bastante bien, están bastante chulos, están bastante interesantes los fascículos. Y para finalizar, pues lo que tengo que decir, eh, como resumen final, el resumen final de todo esto es que estamos ante un envío bastante, bastante bueno, es bastante interesante, ya que incluye muchas miniaturas, son unas 14 miniaturas aproximadamente entre los tres primeros fascículos, entre el 9, 10 y 11, e incluye también pinturas y un pincel. Yo veo que está bastante bien, este envío está muy chulo y está bastante, bastante potente. Pues nada, pues sin más, me despido. Espero que este vídeo os guste y os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente.